Bienvenidos, comencemos. Nos dan la función polinomial f de x igual a x cúbica más x cuadrada menos x más un medio. Primero, evaluamos en x igual a 1. ¿Recuerdan lo que esto significa? En la función que nos dan, f de x igual a x cúbica más x cuadrada menos x más un medio, sustituimos las x por el 1 y hacemos las operaciones. Todo lo que afecta a las x afectará al 1. Si es necesario, coloquen paréntesis. Haciendo las operaciones, determinamos que la función evaluada en 1 es igual a 1.5. Este resultado lo vamos a guardar, ya que lo necesitaremos al final para llegar a la conclusión de este primer teorema. Vamos a subirlo y lo marcamos con un cuadro. Ahora, nos piden determinar el límite cuando x tiende a 1 de f de x. O sea, nos piden determinar el límite cuando x tiende a 1 de paréntesis x cúbica más x cuadrada menos x más un medio. No olviden los paréntesis. Sin estos indicaría que solo le estoy sacando límite a x cúbica. Para comenzar a entender qué nos están pidiendo, o sea, comprender lo que es un límite, observemos que la expresión nos dice que x tiende a 1, que 1 es el valor que nos interesa. La instrucción tiende nos indica que los valores de x se aproximarán al valor 1. La pregunta obvia es, ¿qué tan próximos? Bueno, eso lo decidimos nosotros. Para visualizarlo mejor, tracemos el eje de la variable independiente x. Ubiquemos al valor de nuestro interés, el cual es el 1. Ahora comprendamos que hay dos maneras de aproximarse al valor de 1. La primera es tomando valores menores que el 1. Que la variable independiente x se aproxime por la izquierda del 1, como lo muestra la animación. La segunda manera de aproximarse al 1 es tomando valores mayores que 1. O sea, que la variable independiente x se aproxime por la derecha, como lo muestra el video, lo cual ocasiona que los valores de la variable independiente x se mantengan en un entorno muy cercano a 1. Se mantengan en la vecindad de 1. Lo que representamos con un círculo en torno del valor de nuestro interés. Lo anterior fue una ayuda visual que nos facilita comprender lo que está sucediendo, pero como son matemáticas, no podemos evitar el uso de números y cálculos.
Por lo tanto, busquen su calculadora y lo que vamos a hacer ahora es construir una tabla como se muestra en pantalla. Y ahora ubiquemos a la variable independiente x en la tabla. Comencemos con el lado izquierdo. También colocamos a la variable dependiente f de x. Comencemos con valores cercanos a 1, pero menores que 1, para acercarnos por la izquierda. Por ejemplo, el 0.5. Claro, en x. Ahora, evaluemos la función en el 0.5. Ya saben, en donde estén las x, sustituyen por el 0.5. Se hacen las operaciones y determinamos el valor que le corresponde a la variable dependiente f de x. Yo obtuve 0.37. Recuerden que los decimales pueden variar un poco. Les sugiero que utilicen su calculadora en modo científico. Recuerden que debemos acercarnos a 1 con valores menores que 1. Por lo tanto, el siguiente valor para la variable independiente x será 0.6. Evaluamos la función en dicho valor y obtenemos para la variable dependiente 0.47. Y así lo hacemos sucesivamente, hasta que la variable independiente x tome un valor muy cercano a 1. Les sugiero que la vayamos resolviendo juntos. Hacemos algo muy parecido en el lado derecho. Primero colocamos a la variable x y claro, también colocamos a la variable dependiente f de x. Comenzamos a asignar valores a la variable independiente x con la diferencia que sus valores serán más grandes que 1, pero cada vez más cercanos a 1. Comencemos con el 1.3 para la variable x. Evaluamos la función en 1.3 y obtenemos el valor de 3.087 para la variable dependiente f de x. Y así continuamos sucesivamente hasta que
los valores de x estén en la cercanía de 1, pero mayores que 1. Pongamos atención en los valores centrales de f de x, que se marcan con elipses. Noten que estos valores son muy cercanos a 1.5. De la tabla podemos concluir que si x tiende a 1, la variable dependiente f de x tiende a 1.5, lo cual todavía es una idea ambigua, ya que no se ha establecido una igualdad. Entonces, f de x está muy cercano a 1.5. ¿Pero cuánto? Para quitar la ambigüedad, se utiliza el concepto de límite, ya que el límite cuando x tiende a 1 de f de x, el límite sí es igual a 1.5. Esta es la idea intuitiva de lo que significa el límite de una función. Este último resultado lo voy a colocar en la parte superior para continuar con una gráfica que nos ayudará a entender mejor la idea de el límite. Una gráfica completa de toda la función. Trazamos el eje horizontal y el eje vertical. Ponemos unas marcas de referencia, incluyendo al 0. Trazamos la curva de la función f de x igual a x cúbica más x cuadrada menos x más un medio. Recuerdan que el límite nos dice cuando x tiende a 1. Esto significa que 1 es el valor de interés. Por lo tanto, ubicamos al 1 en el eje horizontal. Bien, como ya habíamos mencionado, x puede tender a 1, o sea, acercarse a 1 por la izquierda. Y también x puede tender a 1, o sea, acercarse a 1 por la derecha. Por ahora vamos a enfocarnos en el lado izquierdo. ¿Recuerdan la tabla? ¿En qué valor comenzábamos? Era el 0.5. A este valor le corresponde un punto en la curva y también le corresponderá un valor en el eje de la variable dependiente f de x. Pongamos atención en la representación gráfica de cómo los valores de la variable independiente, la x, cómo estos valores comienzan a acercarse a 1 por la izquierda, pero sin llegar a tocar al 1. O sea, toman valores cada vez más y más y más cercanos, de manera que la diferencia entre el 1 y estos valores cada vez es menor.
hagamos lo mismo por la derecha, iniciando en el 1.3. Es decir, ahora la x se acerca a 1, pero con valores mayores que el 1, pero cada vez más cercano. De manera que tanto acercarse por la izquierda y por la derecha, los valores de x se mantienen en la vecindad del 1. Veamos ahora el comportamiento de los valores de la variable dependiente f de x. Notamos que dichos valores se mantienen en el entorno del 1.5. Es importante que sea el mismo valor al cual tiende por debajo y por arriba. En este caso se cumple. Pero, como mencionamos, la variable dependiente solo tiende a 1.5. No podemos decir que es igual a 1.5, lo cual da cierta ambigüedad. Precisamente para eliminar esa ambigüedad se creó el concepto de límite, ya que el límite cuando x tiende a 1 de la variable dependiente f de x, el sí es igual a 1.5. Entonces, note la diferencia. No estamos diciendo que cuando x tiende a 1, f de x sea igual a 1.5. Eso es falso, pero el límite, el sí es igual. Con lo anterior, espero que ya tengan una idea más clara de lo que es un límite. Pero nos hace falta otra conclusión. Vean los cuadros que tenemos en la parte superior. Notan que el límite del polinomio que nos dieron es igual a evaluar el polinomio en 1. Y así será para todas las funciones polinomiales, que de hecho el teorema dice así: el límite de una función polinomial cuando x tiende a c es igual que evaluar el polinomio en c. Entonces parece ser que no tiene mucho caso enredarse con el concepto de límite. Parece ser que tan solo tengo que evaluar y ya. No. Esto se cumple en funciones polinomiales y no todas las funciones que trabajaremos serán polinomios. Pero es importante porque muchas de las funciones que trabajaremos se constituyen por polinomios. Por eso es relevante este primer teorema. Hemos terminado con este ejemplo. Gracias.